Hermanos, les pido por favor si nos ponemos de pie, vamos a comenzar nuestro estudio. Y de nuevo es un gusto el verles a todos, un gusto ver a nuestro hermano Armando también de regreso y su familia. Gloria a nuestro Dios. Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Colosenses y el día de hoy estaremos comenzando el capítulo 2 de esta carta de Pablo a los Colosenses, así que por favor le pido que en su Biblia me acompañe a Colosenses 2 y vamos a leer del capítulo 2, versículo 1 al 5. Vamos a estudiar solamente el versículo 1 y 2, pero vamos a leer del 1 al 5. Así que por favor, si está ahí, diga amén. Espero tenga su Biblia, pero si no, pues aquí está en la pantalla. Así que vamos a leer todos juntos a una voz, por favor les pido que me acompañen y luego vamos a orar a nuestro Dios. Dice así la palabra de Dios, Colosenses 2, versículos del 1 al 5. Dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no han visto, los que no me han visto en persona, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre, venimos ante ti de nuevo, Padre, venimos agradecidos, Señor, porque has sido bueno. Padre, agradecidos porque has sido fiel, Señor. Agradecidos porque tú eres nuestro Dios, Padre, el único Dios verdadero, el creador de todo, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por perdonar nuestros pecados, Padre. Y venimos, Señor, con un corazón humilde, Padre, un corazón humillado, primero que nada reconociéndote como ese Dios verdadero, Padre. Y pedimos, Señor, una vez más de tu misericordia en este momento, Señor. Entendiendo que si no es por ti, Padre, si no es por tu Espíritu, Señor, será imposible que podamos comprender tus verdades, Señor. Así que por favor, Señor, pedimos a tu Espíritu Santo que nos ayude, Padre, que nos ilumine, que podamos, Señor, entender esta palabra, Señor, que podamos, Padre, atesorarla en nuestro corazón y que podamos también aplicarla en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y te pido de tu misericordia hacia mí, Señor, que me ayudes a predicar tu palabra, Señor, fiel a ti, para la edificación de mis hermanos, para tu gloria, Señor, entendiendo que no soy digno de esto, Padre, y que es por tu misericordia, Señor. Así que ayúdame, Padre, glorifica tu nombre, Señor, y Padre, que tu nombre sea exaltado en este día, Señor. Gracias porque eres bueno, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Y amén, hermanos, pueden tomar su asiento. Espero que hayan venido listos para 2 horas. Que hayan traído snacks a los niños y todo. Es cierto. Hermanos, como lo he dicho, el día de hoy continuaremos con nuestro estudio en la carta de Colosenses. Estudiaremos los versículos 1 y 2 el día de hoy. Comenzaremos con el capítulo 2 en el libro de Colosenses. Hemos terminado ya el capítulo 1 hace algunos meses, hermanos. Hemos visto verdades en este capítulo 1 que en realidad son verdades hermosas, verdades que han exaltado el nombre de nuestro Señor Jesús. Si recuerda, ese es uno de los propósitos de escribir de Pablo. Pablo quería exaltar el nombre de Cristo, que los colosenses vieran la supremacía de Cristo en la creación, sobre todo en la iglesia, y que así poder contrarrestar esas falsas enseñanzas que se estaban infiltrando a esta iglesia, los falsos maestros de Colosas. Y hermanos, si se le ha olvidado, espero que no, pero si se le ha olvidado, yo le recuerdo, Cristo es suficiente.
para nuestra salvación, para nuestra vida. El pasado 31 de octubre se celebraron 508 años de la Reforma Protestante. Uno de los gritos de esta reforma, uno de los lemas fue y sigue siendo el solus Christus, solo Cristo. Esta doctrina, hermanos, enseña que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que la salvación es únicamente a través de Él, a través de Cristo. Y es que, hermanos, como ya lo hemos hablado antes, como lo explicaba hace un rato, la persona de Cristo, la obra de Cristo son de las cosas que son más atacadas, que son donde más sale herejía, muchas veces sin querer, como en los primeros años de la iglesia, pero sigue siendo herejía. Hermanos, de la misma forma, los falsos maestros en Colosas trataban de despreciar ese sacrificio de Cristo. Trataban de decir, Cristo no es suficiente, necesitamos esto, necesitamos lo otro. Ellos exaltaban algunas veces el sufrimiento del cuerpo, pensando que de esa forma agradaban a Dios. Ellos admiraban la sabiduría del mundo, pensando que entre más conocimiento yo tenga, yo llego más a Dios de una manera especial. Doctrinas como el legalismo o falsas doctrinas, malas doctrinas como el legalismo se estaban introduciendo. Ellos miraban intercesión de otros seres como los ángeles. Pero el día de hoy, hermanos, comenzaremos el capítulo 2 y seguiremos con la misma idea de Pablo. Cristo es suficiente. Y que Cristo no solamente es suficiente, sino que es lo único que necesitamos para ser fortalecidos en nuestra vida cristiana, hermanos. Recuerdo hace muchos años viendo una película, no les voy a decir el nombre, pero esta película eran dos personas hablando y uno le decía al otro, dice, yo admiro de verdad a mis padres, decía. Y le decía, porque ellos harían cosas por mí, ellos hicieron cosas por mí, ellos hacen cosas por mí, dice, que nadie más las haría, más que ellos, porque me aman, porque tratan de darme una mejor vida, un mejor futuro, etcétera, etcétera. Estas cosas eran sacrificios, era levantarse muy de temprano para ir a trabajar, era tratar de darle la mejor vida a sus hijos posible, un mejor futuro. El punto de esto, hermanos, es que nosotros, igual como padres, algunos aquí que son padres, muchas veces hacemos cosas o sacrificios por nuestros hijos que tal vez no haríamos por otras personas. Eso es una realidad. Ahora, estas cosas que estoy hablando ahorita son cosas del mundo, ¿verdad? Cosas necesarias, pero cosas del mundo. Sacrificios que hacemos tal vez normales como padres, responsabilidades que tenemos. Pero hermanos, les pregunto algo. ¿Qué seríamos capaces de hacer por el crecimiento espiritual de mi hermano? ¿Qué seríamos capaces de hacer por mi hermano para que mi hermano crezca espiritualmente? Para que mi hermano tenga un mejor conocimiento de estas verdades que encontramos en Cristo. Para que mi hermano en su mente y el Espíritu Santo pueda trabajar en él y pueda él ser iluminado con estas verdades. En este día, hermanos, veremos que Pablo, el autor de esta carta, padecía una gran lucha por los cristianos. Esfuerzos, sacrificios por el bienestar de esta iglesia. Cosas que tal vez Pablo no haría por otras personas. Con el propósito de que estos cristianos pudieran ser fortalecidos en su corazón, dice el texto, consolados en sus corazones, para que pudieran estar unidos en amor y para que pudieran crecer en el conocimiento de Cristo. William Barclay, un comentarista, dice, aquí se levanta el telón un momento y se vislumbra y se tiene una vislumbre impactante del corazón de Pablo.
está pasando una gran lucha por aquellos cristianos a los que amaba. Y esto es algo impresionante, hermanos, aunque no los conocía personalmente. Y esto es lo que veremos en el día de hoy en nuestro estudio, hermanos. Veremos la lucha de Pablo, que debería ser también nuestra lucha, y el propósito de la lucha de Pablo, que también debería ser nuestro propósito, hermanos. Todo esto para la gloria de Dios, y todo esto para que nuestros hermanos puedan crecer espiritualmente, hermanos. Así que vamos a comenzar Colosenses 2:1, y les voy a leer de nuevo el versículo. Dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que no me han visto en persona. Hermanos, como notamos en este versículo, Pablo comienza con estas palabras: porque quiero que sepáis. Este por qué conecta lo que Pablo ya ha dicho antes con lo que Pablo dirá a continuación. Y leamos unos versículos atrás lo que Pablo ha dicho. Colosenses 1:28-29 dice así. Dice: a Él, esto es a Cristo, nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Estos versículos los vimos hace algunos meses, hermanos, y recuerdan que Pablo y sus colaboradores, todos los que estaban con él en el ministerio, trabajaban arduamente, dice el texto, proclamando a Cristo, anunciaban a Cristo. El misterio revelado, dice la palabra, es Cristo. Ellos proclamaban a Cristo, ellos enseñaban, y dice la palabra que amonestaban también sabiamente a todo hombre. El fin de esto, ¿cuál era? Presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Este era el fin del ministerio de Pablo, presentar a todo hombre perfecto. Y Pablo, hermanos, hacía esto esforzándose arduamente en el poder de Dios. Como vemos ahí, el último versículo termina que con este fin trabajo, dice, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Esta palabra de esforzándose y de trabajo, recuerdan que era un trabajo intenso, era un gran esfuerzo hasta agonizar. Es una de las palabras que también tiene que ver con el versículo de ahorita lo explico eso. Pero ahora Pablo en el versículo 1 del capítulo 2 continúa explicando lo mismo, hermanos, continúa explicando la misma idea. Es la ardua lucha, el trabajo, el esfuerzo que él hacía por los colosenses. Y volvamos de nuevo al Colosenses 2:1 y dice: porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Pablo continúa hablando de su ministerio, de su arduo trabajo, pero algo que notamos, hermanos, es que Pablo va de hablar de su ministerio de una manera más general. Es decir, él se estaba refiriendo hacia toda la iglesia de Cristo, y ahora lo hace de una manera más personal, una manera más a vosotros, dice. ¿A ustedes? ¿A quién? A los colosenses. Es decir, hermanos, la atención de Pablo cambia un poco, pasando de una discusión general sobre sí mismo y sobre su ministerio a la importancia que tiene este ministerio en la vida de los colosenses. En los versículos anteriores, Pablo se dirigía a la iglesia de Cristo como la iglesia universal de Cristo. Mencionaba a los santos, mencionaba a todo hombre, quería presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y ahora se dirige a vosotros, a los colosenses. Si seguimos leyendo, también se dirige a los de la Odisea. Y luego el texto termina diciendo: y a todos los que no han visto en persona. Aquí la ciudad, la Odisea, hermanos, es una ciudad en Asia Menor, lo que se conoce actualmente como Turquía, ciudad en esos tiempos vecina de Colosas. Y cuando Pablo menciona esta ciudad, Pablo se está refiriendo a la iglesia que estaba en la Odisea. Esto quiere decir al grupo de creyentes que estaba en la Odisea. No era en sí un edificio, sino al grupo de creyentes. Esta iglesia en la Odisea tampoco fue fundada por Pablo.
Y esta iglesia, hermanos, es una de las iglesias mencionadas en Apocalipsis, junto con Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Inclusive, hermanos, esta carta a los colosenses debería de leerse en esa iglesia de la Odisea también. Miren lo que dice Colosenses 4:16. Dice, cuando esta carta se haya leído entre vosotros, es decir, entre los colosenses, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses. Y vosotros, por vuestra parte, leed la carta que viene de la Odisea. Esto, hermanos, era una práctica común. Pablo enviaba una carta, la iglesia a la que iba dirigida la obtenía, la leían. A veces se hacían copias, después se mandaba a otras iglesias para que pudieran también las otras iglesias escuchar lo que Pablo está diciendo. Esta carta mencionada aquí en la Odisea dice que hay una carta que viene de la Odisea. Muchos comentaristas y algunas tradiciones antiguas mencionan que esta carta pudiera ser la carta a los Efesios, la carta que estamos estudiando con nuestro pastor, pero eso es solamente algo especulativo, ¿verdad? No está comprobado. Pero hermanos, regresando a Colosenses 2:1, además de los colosenses y los de la Odisea, Pablo también menciona a todos los que no le habían visto en persona. Aquí la traducción más literal de esta frase es todos aquellos que no han visto mi rostro en persona. Recordemos que Pablo no fundó estas iglesias, ya lo habíamos mencionado. Pablo no los conocía, pero estos sí conocían su ministerio. Estos sí conocían su apostolado, aunque no de una manera personal a él. Aquí Pablo parece estar incluyendo a todo creyente que se encontraba en esa zona, de la Odisea. Otra ciudad ahí pegada era la ciudad de Hierápolis, que eran las tres ciudades ahí, Colosas, la Odisea y Hierápolis. Muchos también mencionan que podría estarse refiriendo a estos hermanos. Pero el punto aquí, hermanos, es que Pablo estaba interesado en que los colosenses, en que la iglesia de la Odisea y los de su alrededor supieran lo que estaba padeciendo Pablo. Y vamos a leer de nuevo el versículo 1 para entender un poco más qué padecía Pablo. Dice, porque quiero que sepáis qué gran lucha tengo por vosotros. Hermanos, Pablo interesado en que los colosenses sepan de esta gran lucha que él tenía. Y miren el versículo, Pablo decía, porque quiero que sepáis. Para Pablo esto era importante, era la voluntad de Pablo. Quiero que sepan lo que está pasando en mi vida, la gran lucha que tengo por vosotros. Como lo decía el comentarista William Barclay, aquí podemos ver el corazón pastoral de Pablo, hermanos. Podemos ver su deseo de que los colosenses entendieran lo que estaba Pablo padeciendo. Era importante que los colosenses y que los demás de esta zona supieran qué estaba pasando con Pablo. Ahí la palabra para lucha denota intensidad. Nos habla de una lucha ardua, algo que es hasta la agonía. Es como un deportista que se esfuerza al máximo para llegar a la meta. Pablo luchaba arduamente, hermanos, hasta la agonía, y esta lucha requería su esfuerzo intenso. No nomás era algo físico, sino emocional, algo espiritual. Esta lucha de Pablo y su esfuerzo ya lo expresaba en sus oraciones, capítulo 1. Vamos a leer versículos 9 al 10. Dice, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, dice, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar. Esa palabra rogar es algo intenso también, es un suplicar. ¿Y qué rogaba Pablo? Dice, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, Pablo luchaba en oración por el bien de los colosenses, por el bienestar doctrinal, por el bien espiritual de los hermanos. Epafras, pastor de esta iglesia en Colosas, también compartía este mismo sentir, esta misma lucha. Colosenses 4,
12 al 13 dice, Epafras, que es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Y dice, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones. Y las mismas peticiones, ¿para qué se esforzaba tanto? ¿Para qué rogaba? ¿Para qué era intensamente sus oraciones? Dice, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Veamos aquí las oraciones de Pablo, de Epafras. Vemos oraciones de otros hermanos en la Biblia, hermanos, y ellos no están pidiendo, ayúdame por favor para que pueda yo ser el más feliz del mundo, para que esto, para lo otro. No, están pidiendo cosas espirituales, están pidiendo cosas importantes, cosas que en realidad necesitaban. Epafras tenía el mismo sentir de Pablo, esta preocupación por los colosenses frente a estas falsas enseñanzas, hermanos. Esta lucha era una lucha intensa en oración, esta gran lucha era hasta la agonía. Ahora también tengo que aclarar que varios comentaristas mencionan esto, que la gran lucha que Pablo estaba experimentando era solo una lucha espiritual, una lucha en oración, que Pablo era un guerrero de oración. Y no se vaya con su mente pentecostal, hermano, a pensar que Pablo aplastaba la cabeza de Satanás. Pero en realidad Pablo era una persona de oración. Eso sí es verdad, eso no hay duda de eso. A menudo expresaba sus oraciones por los creyentes, como lo acabamos de leer. Pero también, hermanos, lo que vemos en el contexto de Colosenses, lo que vemos en el ministerio de Pablo en el Nuevo Testamento, es que esta lucha, si era una lucha en oración espiritual, obviamente, pero también Pablo se refería a toda la oposición que él enfrentaba, a todos los conflictos, a todos los sufrimientos, todo lo que él padecía, en todo lugar donde él llegaba a predicar el Evangelio. Todo esto, además que Pablo se encontraba en prisión al escribir esta carta, ¿recuerdan? Todo esto era una gran lucha que Pablo enfrentaba. Miremos ejemplos de esto. 1 Tesalonicenses 2:1-2. Dice la palabra, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Ahí la palabra oposición es la misma, hermanos, que se usa, esa lucha que él tenía. Se refiere a una posición que él se estaba enfrentando. Y vemos antes en el versículo 1, el versículo 2, cómo estaba padeciendo Pablo, sufriendo y sido maltratados en Filipos. Esto era de mucha oposición. Filipenses 1:29-30 dice, porque a vosotros se os ha concebido por amor de Cristo, dice la palabra, no solo creer en Él, qué bendición creer en nuestro Dios, pero que también dice, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí. Ese conflicto es la misma palabra, es una lucha intensa. Y dice Pablo, y que ahora oís que está en mí. Pablo no solo estaba luchando en oración, sino todo lo que él había vivido, todo lo que él padecía en su ministerio. Los filipenses, hermanos, estaban experimentando esta lucha también de sufrir por Cristo, algo que Pablo estaba padeciendo. En 2 Corintios 11:28 también, hermanos, después de que Pablo defiende su apostolado y él menciona todo lo que padecía, todo lo que fue golpeado, muchas de esas cosas que menciona, que fue dejado como muerto y todas esas cosas. Después de todo eso, 2 Corintios 11:28 termina así, dice, además de tales cosas externas, está sobre mí, dice Pablo, la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Pablo vivía con esta preocupación permanente en él. Pablo, hermanos, también al final de su ministerio, uno de los versículos famosos de Pablo, 2 Timoteo 4:6-7, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado,
Y esta palabra dice, he peleado la buena batalla, he luchado hasta la agonía. He sobrepasado el conflicto tan grande que tenía. Esa es la misma palabra, hermanos. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo al final de su ministerio, y qué bendición, hermanos, que algún día nosotros podamos expresar estas palabras, que hemos peleado la buena batalla, que hemos llegado, que hemos terminado la carrera, hemos guardado la fe. Que Dios nos lo conceda, hermanos. Esto es algo, hermanos, de lo que ya habíamos hablado también en el capítulo 1. Colosenses 1:24, Pablo decía, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, dice Pablo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo con su sufrimiento, con lo que él padecía, hacía su parte por la iglesia de Cristo. Pablo luchaba en oración, Pablo luchaba arduamente contra toda la oposición, contra todo conflicto que enfrentaba, y todo esto lo hacía en el poder de Dios. Hermanos, de la misma manera nosotros deberíamos luchar en oración, pero no solamente ser hombres y mujeres de oración, sino también en acción por el bien espiritual de nuestros hermanos. Inclusive, hermanos, este fue uno de los llamados de mis pasados sermones, el llamado a hacer nuestra parte por la iglesia, el sufrir por el hermano. Y les doy un spoiler, este día será el mismo llamado, hermanos. Será el luchar en oración por nuestros hermanos. Pero les pregunto algo antes, hermanos. ¿Estamos luchando en oración realmente por nuestros hermanos? ¿Estamos peleando la buena batalla de la fe? ¿Estamos en una gran lucha espiritual por el bienestar de nuestros hermanos? Vamos a regresar a esas preguntas al final, hermanos. Vamos a continuar en nuestro versículo 2. Colosenses 2:2 dice así: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión resultada en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. En este versículo 2, hermanos, podemos ver el propósito de esta gran lucha que Pablo tenía. Cuando hablamos de peleas, de luchas, muchas veces se escucha un dicho que dice, escoge bien tus batallas, o hay batallas que no vale pelear, ¿verdad? A veces decimos, no, pues eso no voy a decir nada, no voy a alegar, no voy a decir nada. Pero para Pablo, hermanos, esta batalla, esta lucha era importante. Esta lucha espiritual, esta lucha tenía un propósito para Pablo. Pablo no estaba pensando, bueno, ¿valdrá la pena pelear esa batalla, luchar esa batalla? Pablo no pensaba que esta lucha no se tenía que pelear. Él para esto fue llamado. Esta gran lucha de Pablo, hermanos, también tenía un gran propósito. La razón por la que Pablo luchaba arduamente en oración y en acción, la vemos ahí en el versículo 2. Dice, para que sus corazones fueran alentados. Pablo luchaba también por unidad en amor y para que alcanzaran todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión del misterio de Cristo. Pero vamos por partes, hermanos. Dice la palabra para que sean alentados sus corazones. Este era uno de los deseos, una de las peticiones de Pablo. Alentados, la palabra alentados para caleo. Esta palabra es animar, fortalecer. Tiene el mismo sentido de exhortar, que es ir al lado de la persona, pero en este caso es fortaleciendo, animando, consolando. Pablo quería fortalecer los corazones de los colosenses. Ahora, si solo leemos así la frase, Pablo estaba queriendo alentar o fortalecer los corazones. Pareciera que Pablo quiere que los colosenses se sientan bien de ánimo. Pareciera que nos referimos a los sentimientos, a su ánimo, así como que Pablo les estaba echando porras, ¿no? Pero alentar el corazón, hermanos, va más allá de las emociones, va más allá de una charla motivacional para que la otra persona
pueda sentirse mejor. Sin duda, en nuestro contexto, en nuestros días, cuando hablamos del corazón, pues sí, ¿verdad? Mejor podemos entender, está hablando de cómo se siente, de los sentimientos, todas esas cosas. Y en parte sí es verdad, sí se refiere a eso en parte, pero no es todo, hermanos. La palabra de Dios, cuando se refiere al corazón, es la palabra cardia, que se usa aproximadamente 156 veces en el Nuevo Testamento y se relaciona con la mente, con la voluntad y con las emociones. Algunos ejemplos de esto vamos a ver. Lucas 5:22 dice: conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en vuestros corazones? Refiriéndose a su mente. Marcos 6:2 dice: pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. De nuevo, la mente. Daniel 1:8 dice: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Esto tiene que ver con su voluntad de Daniel. Segunda de Corintios 9:7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. De nuevo, la voluntad. Cuando hablamos de voluntad estamos hablando de decisiones, de intenciones. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, creed también en mí, hablando ya de emociones. Hechos 2:26, por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza, hablando también de emociones. Entonces, hermanos, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de alentar sus corazones? Pablo está hablando, hermanos, del entendimiento de los colosenses. Pablo se refiere a la mente de estos colosenses, se refiere a fortalecer su entendimiento, pero Pablo habla de una mente que comprende la verdad de Cristo, para que la voluntad de esta persona esté firme en la verdad de Cristo. Y de un corazón que sus emociones son informadas por esta verdad que encontramos en Cristo. Hermanos, Pablo no busca que los cristianos se sientan bien, sino que piensen correctamente acerca de Cristo. Pablo no busca que los cristianos sigan sus emociones. Algunos comentaristas aquí concluyen que Pablo, cuando habla del corazón, se refiere al asiento de los pensamientos, de la voluntad y de las emociones. Pablo deseaba, hermanos, fortalecer a estos cristianos espiritualmente, que fueran fuertes espiritualmente, teniendo una mente que comprende la verdad bíblica, teniendo una voluntad que siga esa verdad y teniendo unas emociones informadas por esta verdad. Sigamos avanzando en nuestro versículo para poder comprender un poco más de lo que Pablo se refería, hermanos. Dice: para que sean alentados sus corazones, y luego dice: y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. De nuevo, hermanos, Pablo deseaba fortalecer los corazones, y también Pablo deseaba unidad para esta iglesia, unidad en amor. Recordemos, hermanos, que la vida cristiana se vive en comunidad. La iglesia es el cuerpo de Cristo y el amor es una marca de la iglesia de Cristo. Pablo deseaba alentar los corazones de los colosenses y que se mantuvieran unidos en amor. Ahora, esta palabra de unidos es chistosa, ¿verdad? Quiere decir entretejidos en amor ágape. Un amor sacrificial, un amor divino, entretejidos en el amor de Dios. Hermanos, no basta con informarnos de la verdad, no basta con saber los misterios de Dios, todas las doctrinas que pueda haber. Sin duda, entendemos que eso es importante. Pero si entendemos todos los misterios de Dios y conocemos la doctrina perfectamente y la podemos definir correctamente,
pero no amamos, de nada sirve. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, 1-3. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, dice Pablo, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, ¿qué dice Pablo? Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, ¿qué dice Pablo? De nada me aprovecha. Hermanos, debemos procurar la unidad del cuerpo, debemos amar a nuestros hermanos. Y no sé si han visto un trapo o una prenda, puede ser una ropa, una camisa, lo que sea, que usa un tejido especial para coserse, algo especial, un tejido especial. Y esto lo hacen para que la prenda tenga más resistencia, para que pueda resistir más. Una prenda que está tejida fuertemente y correctamente es una prenda que cuesta mucho trabajo el jalarla y el despedazarla, ¿no? Si quieren creer el Hulk Hogan, no se puede. Esa es la imagen que se refleja aquí, hermanos. Entretejidos en el amor de Dios. Frente a las falsas enseñanzas, Pablo desea consolar sus corazones, pero también desea la unidad del cuerpo de Cristo. Pablo desea fortalecer nuestro entendimiento y este entendimiento se dará en unidad. Es decir, juntos, hermanos. En la unidad será difícil el engaño. No sé si lo han notado, pero es más fácil engañar a una persona sola que engañar a un grupo de personas. Más adelante Pablo dirá en Colosenses 3:14, dice, y sobre todas estas cosas, dice, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Esta palabra vínculo es un eslabón, es algo que une. Este eslabón que nos une como hermanos, como iglesia de Cristo. Y es algo que debemos procurar todos. De nuevo les pregunto, hermanos, ¿estamos buscando esta unidad en amor con nuestros hermanos? ¿Estamos intencionalmente buscando la unidad en la iglesia? Ahora, esta unidad ya ha sido hecha por Cristo, ya lo ha hecho Él. Eso no depende de nosotros, pero lo que sí depende es que esta unidad sea visible ante los demás. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Juan 13:35? ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? ¿Se durmieron? ¿Qué onda? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Dice, si os tenéis amor los unos por los otros. Ahora, sin duda, la doctrina es importante y es lo que Pablo está refiriéndose. Tenemos que crecer en conocimiento, lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos que entender la verdad de Cristo, pero esto se hace en amor, en unidad. Colosenses 2:2, regresamos a nuestro versículo. Dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, dice, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Ahora, estas últimas frases, hermanos, de este versículo son un poco complejas porque se han añadido palabras en la traducción que se hizo. Los traductores añaden palabras para ayudarnos a comprender un poco más lo que se está diciendo. Estas palabras son la alcancen, proceden y resultando. Estas palabras no están en las copias de los manuscritos. Pero por el contexto, hermanos, y el flujo del pensamiento podemos entender lo que se está diciendo. Hermanos, Pablo deseaba unidad en amor para que todos unidos alcancemos todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, hermanos.
Al comprender las verdades de la palabra de Dios y en específico de Cristo, tendremos riquezas. A lo mejor vemos esta palabra riquezas y se nos viene a la mente dinero. Pero hermano, lo que se refiere aquí es algo muy valioso, algo muy preciado, una plenitud como cuerpo de Cristo. Esto es, de nuevo hermano, nos apunta al correcto entendimiento de las verdades y escuche, las bendiciones que tenemos en Cristo, hermanos. Estas riquezas son de una plena seguridad de comprensión. Esta palabra comprensión con plena seguridad es una convicción total, una certeza completa. Entendemos esto que se está diciendo, hermanos. El resultado será un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Mira cómo lo dice nuestro hermano John MacArthur, dice, sin este entendimiento, los creyentes son incapaces de disfrutar todas las bendiciones que les pertenecen en Cristo. Hermanos, un cristiano que no comprende las bendiciones que tiene en Cristo, todo lo que gracias a Cristo tiene ahora a su favor, es un cristiano que estará atado a una vida sin gozo. Estará propenso al engaño. Recuerdo en el antiguo trabajo de mi esposa, ella se dedicaba antes a investigar casos de niños, ¿verdad? Casos de niños abusados, casos de niños que estaban pasando cosas feas, abusos sexuales, emocionales, muchas de esas cosas. Y me contaba las historias que pasaban a veces, que investigaba, y recuerdo que ella decía que muchas veces estos niños, obviamente, por todo el abuso que tienen, desarrollan malos hábitos, traumas y todas estas cosas. Y estos niños son removidos muchas veces de sus padres, pero son llevados a un cuidado y después son adoptados por gente que los va a cuidar. Pero muchos de esos niños obviamente traen esos malos hábitos y esos traumas. Entonces contaba ella que muchas veces cuando un niño llegaba a una casa nueva, con una nueva familia, y en realidad era una familia que muchas veces ya le daba todo lo que necesitaba para su crianza, para su crecimiento, pero estos niños, siguiendo sus hábitos, cuando les daban de comer, pensando ellos en su mente, pues a lo mejor mañana no va a haber comida, a lo mejor mañana me van a castigar y no me van a dar de comer. Entonces, ¿qué hacían ellos? Guardaban comida. ¿Verdad? No entendían que ya estaban en una casa nueva, una familia nueva, ellos seguían con sus hábitos y eso obviamente es entendible en ellos. Desarrollaron un hábito, hermanos, de guardar comida. No sabían si mañana iba a haber, no sabían si los iban a castigar. En sus mentes ellos decían, tengo que guardar porque no sé. Había casos donde la nueva familia, los nuevos padres, encontraban esta comida guardada, echada a perder. Encontraban todo lo que estos niños tenían. Y hablaban con ellos y les decían, mira, no necesitas temer. No necesitas guardar eso. Ahora tienes una nueva familia, ahora tienes comida, ahora no serás abusado. Y obviamente esto es un proceso, hermanos. Pero lamentablemente así viven muchos cristianos, hermanos. No han descubierto que gracias a Cristo tenemos como Padre al Todopoderoso. Que en Cristo tenemos riqueza, bendiciones. Que en Cristo ya se nos ha sido dado todo, como lo dice Efesios 1. Que es Cristo el único camino al Padre. Que es Cristo quien nos ha reconciliado con el Padre. Que aún siendo pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Y que es Cristo quien algún día nos presentará, como lo hemos visto capítulo 1, santos, dice, irreprensibles, sin mancha, delante de su Padre. Vamos a leer Efesios 1, 3, 4, algo que ya hemos visto con nuestro pastor, Efesios 1, 3, 14. Dice la palabra, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, en Cristo lo tenemos todo. Y es necesario que el cristiano tenga un entendimiento correcto de estas cosas. En esto hay riqueza, en esto hay seguridad, en esto hay certeza. Es Cristo, hermanos, quien nos da esta seguridad. Es Cristo en quien tenemos riquezas al comprender las bendiciones que tenemos en Él. Es por esto, hermanos, que Pablo le escribe a los filipenses y les dice, Filipenses 3:8, y aún más dice Pablo, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, dice Pablo, a fin de ganar a Cristo. Entonces, hermanos, Pablo peleaba en oración y en acción por el bienestar espiritual de los colosenses, para que fueran fortalecidos en su entendimiento, en su unidad en amor, y para que fueran capaces de apreciar todas las riquezas que hay a conocer y entender más de lo que tenemos en Cristo, que dice que es el misterio de Dios, y vamos a ver eso para la siguiente vez. Por esto, hermanos, por esto Pablo continúa en los versículos siguientes diciendo esto, que son los versículos que veremos para la siguiente vez que me toque compartir. Dice, Colosenses 2, de 3 al 5, en quien están escondidos, eso es en Cristo, el misterio de Dios, dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo, hermanos. Esto lo veremos en unas semanas. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué es lo que nos está llamando a hacer la palabra? Lo resumiré en una frase simple, hermanos, para que podamos recordarlo. Somos llamados a luchar la lucha de Pablo para fortalecer el corazón de mi hermano. De nuevo, hermanos. Somos llamados a luchar la lucha de Pablo para fortalecer a mi hermano. Que mi pelea sea por el bien espiritual de mi hermano. Y les traigo a memoria las preguntas que hacía hace rato, hermanos. ¿Estamos luchando en oración por nuestros hermanos? ¿Estamos peleando la buena batalla de la fe? ¿Estamos en gran lucha espiritual por el bienestar de nuestros hermanos? Hermanos, sin lugar a dudas, si somos parte del cuerpo de Cristo, si somos parte de la familia de Dios, mi hermano me tendría que importar, me tiene que importar su estado espiritual de mi hermano. Tal vez nos preguntemos, pero ¿cómo le hago
¿Cómo empiezo? Bueno, hermanos, podemos empezar orando por nuestros hermanos, como lo hacía Pablo. Podemos empezar pasando tiempo en oración por nuestros hermanos, luchando en oración para que sus corazones sean consolados. Me refiero, hermanos, a que oremos luchando por nuestros hermanos y de nuevo, esa palabra luchando, ¿verdad? Que no venga a la mente otras cosas. No nos vamos a agarrar a pelear con Dios, no vamos a aplastar la cabeza de nadie, no vamos a declarar cosas que no dice la palabra. Me refiero a una lucha intensa, hermanos, por nuestros hermanos, un orar sin cesar. Y vamos a ver ahorita también la acción, pero hermanos, orar sin cesar. A que cuando alguien me mande una petición de oración, hermanos, que de verdad ore, que no se me olvide, porque no mintamos, a veces se nos olvida. En realidad, hermanos, en la oración es algo importante. Les voy a platicar algo que pasó hace unos meses. Me tocaba compartir ese día, hace unos meses, y yo me sentía desvelado ese día, no había dormido bien, cansado, y no sé qué pasó, pero yo creo que mi hermano lo notó. El hermano Osvaldo vino un día aquí antes del servicio y para entregar algo. Pues no sé cómo me habrá mirado el hermano, a lo mejor me miró bien mal, no sé, pero me dijo, hermano, necesito oración, voy a orar por usted, me dice. Y yo le digo, sí, por favor, ore por mí, y empezó a orar. Y pues obviamente, hermanos, en realidad que me sentí fortalecido, miré que el hermano le importaba, miré como a lo mejor me miró, ¿verdad? Pero fue su oración, hermanos, que obró. Y eso es de lo que me estoy refiriendo, hermanos. Que oremos por nuestros hermanos, por su bien espiritual, que que puedan crecer espiritualmente. No me refiero, hermanos, solamente a los que estamos aquí también, porque podemos limitarnos a los que estamos aquí y qué bueno que oremos por los que estamos aquí, pero hay muchos hermanos alrededor del mundo, hermanos. La iglesia universal de Cristo, la iglesia perseguida de Cristo. Muchos hermanos que están en iglesias que no se predica lamentablemente la sana doctrina. Que necesitan nuestras oraciones, necesitan crecer en entendimiento. Necesitan que puedan apreciar estas verdades que tenemos en Cristo, hermanos. Lamentablemente, estos hermanos muchas veces son manipulados, engañados por falsos maestros, hermanos. Pero oremos para que de la misma manera que nosotros fuimos traídos a una iglesia sana, que ellos también puedan salir de estos lugares, hermanos. De la misma forma que Dios tuvo misericordia de nosotros, que tenga misericordia de estos hermanos. Y como lo dije, hermanos, Pablo luchaba en oración, pero no solo en oración, sino en acción. Vamos a leer Efesios 4, 11 y 16, y dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, dice, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas y engaños del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos, en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hermanos, algunos tal vez esta acción se mirará desde el púlpito, otros en la escuela dominical, otros enseñando a los niños, hermanos, pero el propósito debe ser el mismo. El propósito debe ser el propósito que Pablo tenía, que estos crecieran, que comprendieran estas verdades, que crecieran, como lo dice aquí Efesios 4:11, que crezcamos en la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, hermanos.
¿Cómo nos alentamos? Por medio de la predicación fiel de la palabra, por medio de recordarnos unos a otros la grandeza de Cristo, de todas las promesas que podemos ver que Cristo tiene para nosotros, por medio de la comunión de los santos, exhortándonos, amándonos unos a otros, amonestándonos en toda sabiduría. Hermanos, que nuestra mente y todo lo que somos sean alumbrados por las verdades de la palabra de Dios. Que en verdad nos importe el crecimiento espiritual de nuestros hermanos en oración y en acción. Que el Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, quien dice la palabra que es el Consolador, ilumine nuestra mente y la dé a nuestros hermanos en Cristo más entendimiento como su iglesia. Que podamos crecer todos, que podamos ser fortalecidos, hermanos. Todo esto para la gloria de nuestro Dios.